En uno de sus libros, el maestro El Moria decía que la sociedad teosófica que él había fundado junto con el Ibn Blavatsky y el maestro Kuthomi en el siglo XIX no había dado los resultados esperados porque las personas se habían dejado llevar por la fascinación de los aspectos paranormales, de esos fenómenos psíquicos, sí, paranormales. Todo con el fin de satisfacer su propia curiosidad, con el fin de simplemente llevarse por la fascinación de estos espectáculos o de estos shows. Entonces, el propósito no dio los resultados porque el propósito final de la espiritualidad es el desarrollo del individuo, de la persona, de saber por qué está aquí, saber su propio propósito, poder corregirse en sus defectos, en lo que ha hecho mal. Ese es el objetivo realmente de la espiritualidad. Y aquí entra en juego un término y el concepto de la reencarnación, porque nosotros podemos analizar que si simplemente nacemos, existimos por un tiempo y a los ojos de los maestros el tiempo del hombre es muy corto en comparación con otras octavas o con otras dimensiones y simplemente morimos, pues ¿qué propósito tiene la vida? ¿Con qué fin nosotros vamos a existir por un tiempo sabiendo que ya no vamos a dejar de existir y listo? Entonces, de allí la importancia de analizar y de poder encontrar este significado de la reencarnación, porque hay una continuidad y la vida sería muy injusta si un individuo pasa por muchas cosas y otro está bien y los otros están mal. Entonces, pues qué justicia hay, ¿dónde queda la justicia divina? Y así, pues muchos otros conceptos y muchos términos que dejan al hombre perplejo y con muchos cuestionamientos. Pero cuando ya abordamos el tema de la reencarnación, le damos mucho sentido, ya la vida tiene un sentido realmente importante y sabemos que si estamos aquí tenemos un propósito, que cada día o cada día sí, cada noche, casi como nos acostamos a dormir, en cada vida, cuando fallecemos, pues vamos a poder volver a reencarnar e iniciar de nuevo. Tenemos otra oportunidad para saldar aquellas deudas, aquellas cosas que hicimos mal. Y así es como se va dando este equilibrio y la justicia, ¿sí? Viene la misericordia y viene también pues el hecho de nosotros irnos desarrollando a nivel de las tomas de conciencia de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal. Y bueno, ese propósito viene ligado precisamente a el ser, de nosotros poder tener esta identificación, de nosotros poder descubrir realmente quiénes somos. Ese propósito que es descubrir nuestro plan divino, de saber que por algo estamos aquí y que así como yo tengo una huella dactilar, yo tengo una identidad, obviamente que estoy unida a un Padre, soy un fractal de ese Padre y tengo mi propia huella. Yo tengo mi propio fractal, que igual todos lo tenemos, somos hermanos, por eso, porque venimos de la misma fuente. Y eso es lo que a nosotros nos hace ser diferentes, simplemente es el propósito, nuestro plan. Entonces ese es el trabajo del ser humano realmente, poder nosotros descubrir en nuestro ser quiénes somos. Y ese es el acompañamiento que nos dan los maestros ascendidos. Como ellos ya recorrieron todo este proceso de la vida, encarnación tras encarnación, ellos ya saben cómo llegar y cómo transcurrir este camino de haberse despojado de lo que es la personalidad, de lo que es el personaje, lo que llamamos ego, que simplemente nos sirve es para
expresarnos y para poder movernos aquí a nivel material. Para eso es que nos sirve el personaje, para poder llevar a cabo nuestros propósitos a través de la profesión que escogemos, a través de la familia en la que nacimos, el entorno en el que crecemos. Entonces, simplemente para eso nos sirve este personaje. Para eso tenemos una identidad en la materia, pero tenemos una identidad a nivel espiritual. Así que si nosotros nos permitimos conocer esta identidad, conocer este propósito divino, nosotros vamos a poder realmente dejar esa huella y saber por qué estamos aquí. Entonces, este término de la igualdad y este término de la equidad y de la distribución de la riqueza de la que hablan ciertos políticos, ciertas corrientes políticas, los maestros ascendidos nos dicen, eso es una mentira en este momento. En la actualidad, en esta era de Acuario en la que estamos comenzando, pues no se lleva a cabo. Y esta fue una de las enseñanzas que nos dejó Jesús en la era de Piscis, que fue de 2000 años. Él nos dejó precisamente esta enseñanza de saber que en un futuro, que tanto en la era de Piscis como en la próxima, esto no se iba a dar. Porque la humanidad tiene que tomar esta conciencia de la igualdad en conciencia primero que todo, para que se dé esta igualdad a nivel material y de la distribución de la riqueza equitativa, primero tiene que darse a nivel conciencia de la humanidad. ¿Sí? Entonces esto nos lo dejó él muy claro en la parábola de los talentos. ¿Sí? Él tenía 3 individuos al frente y les dijo y les dio una moneda a cada uno, una moneda de cobre. Estas características simplemente me las estoy inventando yo porque pues tal cual no la voy a decir, pero es un ejemplo, pero relato totalmente la historia a cómo en significado se refiere. Le dio a 3 individuos una moneda de cobre, entonces llega y les dice, bueno, váyanse, yo les entrego esto y en un tiempo regresan a ver qué hicieron con lo que les di. Entonces al cabo del tiempo viene el primero y le dice, bueno, mira, tú me diste una moneda de cobre y yo fui, compré unas cosas con ella por un cierto valor y yo les hice unas mejoras a estas cosas y pude venderlas a un valor mayor. Entonces, yo no te traigo la misma moneda de cobre que me diste, sino que te traje 3 y además de eso, pues te las traje de plata. Entonces, wow. Ok, entonces recibe Jesús lo que este primer hombre le trae, viene el segundo, le dice, bueno, mira, tú me diste la moneda de cobre y yo pues con esto yo la puse a trabajar en ciertas cosas, en ciertos negocios, compré esto, compré aquello y de eso pues obtuve unas ganancias. Así que yo no te traje la misma moneda de cobre, sino que te traje 5 y además de esos son de oro. Y el tercer individuo simplemente llegó y volvió con su misma moneda de cobre y le dice a Jesús, no, mira, es que yo sabía que tú eras un maestro, yo sé que tú eres un maestro muy estricto, tú eres un maestro que me iba a pedir de nuevo la moneda y entonces a mí realmente me dio miedo que se me fuera a perder en el camino, me dio miedo que me la fueran a robar y entonces yo la enterré. Y acá te la devuelvo, muchísimas gracias. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Y acá está la enseñanza de Jesús cuando dijo, al que tiene, entre comillas pongo conciencia, se le va a dar más.
y al que no tiene se le va a quitar. Entonces, si no tenemos conciencia, pues, ¿cómo se nos va a dar talento, se nos va a dar cosas para administrar? Si no vamos a tener la capacidad, si no vamos a tener la valentía, si no vamos a tener el ímpetu para nosotros, para poder desarrollar la creatividad que tenemos para obtener ganancias, ¿sí? Entonces, eso es mentira que a ti te vayan a dar un cierto dinero simplemente por no hacer nada, por no estudiar, por no trabajar, y simplemente que tú te quedes como en la vida sin un propósito y simplemente tú recibiendo algo y tú no dar. Sí, porque en la capacidad que tiene el ser humano de dar es que ahí se realiza el propósito divino, ahí es donde se realiza la manifestación del ser, la manifestación de Dios a través de todos nosotros, con los talentos, con la creatividad, con todo esto que nosotros podemos dar. Nosotros podemos dar muchas cosas y no solamente es el dinero. Y el valor, el amor es lo que realmente le da el valor a lo que nosotros damos, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestro hogar, en el entorno en el que nosotros nos movemos. Lo que da ese valor a los hechos es el amor, ¿sí? Porque si tú no das amor a lo que haces o a lo que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo es desvalorizar o desacreditar aquello a donde nosotros estamos poniendo lo que estamos dando, ¿sí? Entonces, aquí está esa idea tan errónea del poder, simplemente por el poder y simplemente porque tengo dinero y entonces yo doy dinero. Nosotros podemos dar una mirada, podemos dar una sonrisa, nosotros podemos dar una ayuda, nosotros podemos dar un consejo, y no solamente a través de nuestras profesiones, ¿sí? Pero si nosotros hacemos nuestros oficios con desagrado o simplemente de una forma mecanizada, pues no le vamos a dar ese valor, ¿sí? Y aquí tan importante es que muchas personas simplemente realizan sus oficios y están en lugares que no les corresponde porque no hace parte de su creatividad. La mayoría de las personas trabajan es únicamente por sobrevivir, únicamente porque necesitan y tienen, claro, nosotros tenemos que traer el pan de cada día a nuestro hogar y así nos movemos y así nos enseñaron que funciona la vida a través de la sobrevivencia. Pero ¿dónde queda? Y por eso tantas personas viven en depresión, viven sin un propósito, no saben cuáles son sus talentos, no saben realmente por qué están acá o para qué, porque al estar ocupados en otros oficios, en otros trabajos, pues no tienen la oportunidad para saber cuáles son sus talentos y cuál es el propósito por el cual están acá. Entonces siempre está como esa vía fácil y la naturaleza es muy sabia y la naturaleza es muy bella y nos enseña que cada quien ocupa un lugar y todos cumplen una función en un ecosistema y simplemente es con el ser. Ya sabemos que ellos intelectualmente no tienen intelecto, no tienen la conciencia que el ser humano tiene, pero cada quien hace lo suyo, cada quien hace lo que le corresponde en el engranaje de la vida, ¿sí? Y lo mismo pasa con el ser humano. Nosotros podemos nacer con talentos, nosotros podemos nacer con la creatividad, ¿sí? Y acá, porque esto es lo que en la reencarnación nos permite ir acumulando el Dharma. El Dharma son nuestras obras buenas, nuestras obras que hemos hecho y todos estos logros alcanzados vida tras vida se van acumulando en nuestro cuerpo causal.
y este es nuestro banco del tesoro. Este es nuestro banco del tesoro con el cual nosotros en cada encarnación pues venimos y ya traemos todo este paquete. Tenemos un karma que equilibrar, sí, pero también tenemos este banco del tesoro con el que disponemos para nosotros llevar a cabo esta corrección y este progreso álmico. Entonces, no permitirle a las personas dedicarse a lo que son, a este ser, o que nosotros mismos no nos permitamos descubrir este banco del tesoro que traemos, pues simplemente es castrar una vida, ¿sí? Y eso es lo que muchos de los caídos, los caídos hacen. Por eso el aborto, por eso la implementación de las drogas, los retos a nivel de internet, donde simplemente no le permite a los jóvenes seguir con sus vidas. Hay una gran cantidad de métodos y medios que se usan actualmente, principalmente atacando a los jóvenes, atacando a los niños, para que este desarrollo espiritual y este desarrollo en todos los ámbitos, en todas las ciencias, en todas las profesiones, no se dé. Lo que se está tratando de hacer es implementar un hombre mecanizado, un hombre que no estudie, un hombre que no trabaje, un hombre que no piense y que simplemente viva como un vegetal y que no reaccione ante nada, ¿sí? Y al estudiar, las profesiones nos permiten especializarnos en esa área, en ese talento que sabemos que tenemos y poder tener las técnicas, cómo convivir con las otras ciencias, con las otras profesiones, cómo interactúan como un engranaje, porque todas están correlacionadas, ¿sí? Y acá hay una opinión personal, por ejemplo, espero que algún día, no muy lejano, la ciencia y la espiritualidad puedan por fin trabajar unidas, trabajar juntas para dar una sanación integral al ser humano, una verdadera sanación, porque las profesiones pensamos que trabajan muy aisladamente unas con otras, unas independientes todas, pero en realidad todas se correlacionan para poder que este mundo funcione, para poder que se dé un desarrollo integral en todos los ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, en un reloj, tú sabes que para que funcione un reloj, y sobre todo los antiguos, nosotros si abríamos este reloj, podíamos ver la maquinaria, que son unas rueditas que tenían unos dientecitos, y cada una de ellas se unía, un dientecito con dientecito, y así estas ruedas se iban entrelazando y con su funcionamiento, con el movimiento de una con la otra funcionaba, y así era que funcionaba el reloj, así era que se fabricaban los relojes hace tiempo. Y así todo funciona en el mundo, una correlación con otra. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Los órganos, para que el cuerpo humano funcione, pues todos están unidos, cada uno haciendo lo uno, cada uno haciendo lo otro. Y un órgano, si tú lo desconectas, pues va a ser el acabose, porque va a dejar el otro de poder realizar su función para que se dé el equilibrio y para que se dé la armonía perfecta para que este cuerpo pueda funcionar. Todo tiene que estar en esta perfecta armonía del funcionamiento y de la razón de ser de cada uno. Y si nosotros vemos la naturaleza, nosotros vemos que funciona así, y cada especie simplemente es y funciona como tiene que ser. Un tigre no le va a decir a una pantera, tú porque eres pantera y yo soy un tigre y entonces ven, yo hago lo que tú haces. O decirle eso a una rosa, o que el uno esté tratando de imitar al otro, o que haya competencia, o que haya envidia, o que haya resquemor. No, tú ves a cada uno haciendo lo que tiene que hacer,
Y esto da un equilibrio tan perfecto y una armonía tan perfecta en la naturaleza que simplemente todo es bello, todo es armonioso, todo es agradable. Entonces, ahí está el amor implícito en lo que se es, en lo que simplemente se da, porque es lo que es. Una rosa no le va a decir a una margarita, ven, haz mi trabajo y yo te pago. No, la margarita es la margarita, la rosa es la rosa, y tú a una guayaba, por ejemplo, no le vas a pedir jugo de mango, ¿sí? Entonces, por eso es importante los padres poder saber y identificar los talentos de los hijos y no presionarlos haciendo una cosa que no, con lo que se sabe que no van a rendir frutos. Porque a veces se presiona a los hijos de que sean de determinada manera, de que actúen en determinadas profesiones donde no se van a desempeñar bien. Entonces, cuando nosotros aprendemos a saber cuál es nuestra identidad, cuál es el propósito de nuestro ser o de dónde venimos, nosotros podemos ir identificando, por ejemplo, con nuestras cualidades, a qué rayo pertenecemos, ¿sí? Los maestros por eso nos enseñan sus cualidades, qué funciones tienen los rayos de la magna presencia yo soy, para nosotros saber a qué rayo pertenecemos. Y los maestros nos ayudan a eso, a nosotros poder descubrir esa identidad para nosotros realizarnos realmente en nuestro ser. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de equidad, no podemos hablar de igualdad de la distribución de la riqueza cuando el ser humano está tratando de sobrevivir y no se está desarrollando en su ser, no está realmente teniendo esta investigación o tomándose este tiempo profundo para hacerse estas preguntas, porque está ocupado simplemente sobreviviendo, tratando de conseguir el pan de cada mesa para llevar a su casa. Así que también vemos que la naturaleza es ruidosa, la naturaleza habla, la naturaleza está expresándose continuamente con el sonido de los pájaros. Y aquí tenemos el viento, un viento, y aquí está la correlación de todos estos sistemas. Un viento va a ser o un viento suave, o puede ser una tormenta, puede ser un huracán, según cómo se estén comportando el nivel climático, el nivel de las aguas, de las precipitaciones y todo a nivel continental, así va a ser su expresión. Entonces aquí vemos la correlación de todo, de absolutamente todos interactuamos en esta expresión de la vida, según cada quien en su puesto, en su función de lo que tiene que hacer. Pero con los seres humanos simplemente pasa que el ser humano tiene que desplazarse a grandes ciudades para poder subsistir, dejar su propósito en el lugar donde nació, donde se tenía que expresar, donde tenía que poner su grano de arena y su semilla, pero entonces tenemos que emigrar, ya sea a otras ciudades, a otras naciones, para poder sobrevivir y para poder enviar dinero. Aquí no podemos hablar de equidad, aquí no podemos hablar de igualdad. Y en estas grandes ciudades, en ciertos territorios, entonces hay una sobrecarga laboral que es más grande que la demanda, o que la oferta laboral, mejor dicho. Entonces hay demasiada demanda y hay poca oferta, y acá está el desequilibrio, y acá está el desequilibrio social. Y ya en estas partes donde está despoblado, hay un grupo de personas que con violencia, que con maldad, entonces se apoderan de este territorio para ejercer un control y ejercer un poder. Entonces, aquí no podemos hablar de la igualdad y el equilibrio de riquezas. Y a eso se referían los maestros ascendidos, para poder que haya esta distribución, para que se pueda dar este equilibrio en igualdad. Tiene que haber primero el equilibrio y la igualdad en conciencia.
para poder permitirle a los seres humanos poder desarrollar este propósito divino como realmente nos corresponde. Pero ya sabemos que los gobiernos y los políticos de turno ejercen un poder completamente diferente, ¿sí? Y una situación que enmarca muy bien esto del control y del poder, lo estamos viviendo en este momento en mi país, en Colombia, donde hay una especie invasora, unos hipopótamos que fueron traídos por un narcotraficante en los años 90, los trajo de otros territorios y se volvió una especie invasora porque no es un territorio para el cual este animal estar, porque no es su hábitat. Entonces hay un desequilibrio tan grande que simplemente se tienen que tomar unas medidas muy drásticas que obviamente nos duele a todos muchísimo, pero es lo que hace este mal poder, el poder con falta de amor, ejercer el poder sin darle ese valor realmente a lo que tú estás haciendo, lo que hace que se produzca un valor a tus hechos. Mira lo que producen, un desequilibrio y una desarmonía donde tú estás plantando una semilla. Entonces, nosotros o plantamos una semilla de amor o plantamos una semilla ¿de qué? De vacío, de terror, de muerte. Y no podemos hablar más de los otros muchísimos actos que cometió esta persona, ¿sí? Y mira, esto fue uno de los legados que dejó por un poder realizado sin amor. ¿Sí? Se toman unas decisiones muy, muy inarmónicas y en contra de la vida. Pero nosotros siempre, la contribución que damos a través del poder del amor siempre es a favor de la vida. Otro caso muy triste que pudimos presenciar este fin de mes, del pasado mes, fue la aprobación de la eutanasia de una chica en España, ¿sí? Y es muy triste porque ahí nos pudimos dar cuenta todo el poder manejado a través de un interés propio, ¿sí? Cuando no hacemos las labores a través del amor, a favor de la vida. Entonces ahí pasa con esto de la salud mental y con muchas cosas, como decía un locutor de fútbol acá en mi país también, que decía, cuando transmitía el partido de fútbol, la pelota va rodando y el tiempo va pasando. Y entonces resulta que un simple hecho, un hecho que acontece, parte de una situación, y entonces empieza toda la situación como una bola de nieve, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que todo se pierde de control. Ya nadie lo puede manejar. Y llega la chica y dice simplemente, no, yo quiero tomar esta decisión, ya no puedo más, no, estoy desesperada, no. Y, bueno, para las instituciones es muy fácil decir, bueno, listo, qué pesar, ya tomó la decisión, pues entonces apoyémosla, porque no hay nada más que hacer. Y ella es la que está tomando la decisión, entonces respetémosela. Y se la respetan y entonces dice, bueno, pero entonces saquemos provecho de esto. Cojamos sus órganos y entonces de alguna cosa buena va a quedar de esta situación, entonces aprovechemos sus órganos y donémoslo a otras personas. O sea, son decisiones tomadas sin amor, sin mirar más allá, sin darle el valor a la vida y al propósito divino de lo cual nosotros vinimos a hacer acá. Y así me pude dar cuenta ese mismo día, había pasado con otras 4 personas en Europa. Entonces, ¿cuántas cosas más tienen que pasar así? ¿Cuántos hechos tienen que pasar así por esta pérdida de identidad? ¿Sí? Entonces, acá yo también me acabo de inventar un término y todo el mundo estaba escandalizado también el mes pasado con los Therian, las personas que se identifican con los animales.
Pero y entonces el terian laboral, ¿qué? Estamos haciendo cosas que no nos corresponden, nos identificamos y estamos ocupando cargos que no son nuestros y a nosotros así nos estamos faltando. No hay coherencia, no hay integridad, no hay esta claridad mental, emocional, espiritual, de saber yo por qué estoy aquí, qué papel estoy jugando, qué estoy haciendo. Entonces no hay una identidad con ese propósito divino, con ese yo soy ese fractal divino por el cual me estoy expresando en este mundo. ¿Sí? Y hay una cosa muy hermosa que también aprendí del maestro El Moria hace poco, que el maestro El Moria es el Chohan del rayo azul, que es el del poder, que es el del empoderamiento. Él es el que instruye a los gobernantes, él es el que instruye a todos los líderes mundiales, los empresarios, porque son las personas que se mueven a trabajar, son los que mueven la economía, son los que ponen este mundo así, a moverse, a que la economía fluya, a que todos tengamos este propósito y no estar ahí simplemente como objetos esperando a ver qué es lo que nos va a caer. Y esto que aprendí de él hace poco fue que él decía que él tenía las medias de color rosa. Entonces imagínate, cada vez los maestros nos sorprenden más con sus enseñanzas y yo digo, wow, qué hermosura, porque él todo de azul y tú ves la mirada del Moria que es tan firme, tan determinación, tú ves una mirada, sí, digamos seria, pero es precisamente por todas estas cualidades que él manifiesta, cualidades de Dios, el ímpetu, la voluntad, la protección, y esta obediencia con la voluntad de Dios y con esto de manifestar el bien absoluto, ¿sí? Y saber que tiene las medias rosas es ¿por qué las medias? Porque es lo que cubre sus pies, que es la representación de sus pasos, es la representación de sus decisiones, es la representación de aquello que va a hacer. Entonces mira que él puede ser el Chohan del rayo azul, donde va a hacer, donde va a mandar, donde va a que se cumpla lo que se tiene que cumplir. O sea, es algo de disciplina, es algo estricto, es una cosa que es así, 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 pero sus decisiones las toma en base al amor. El polo a tierra del maestro El Moria es el amor. Es lo que le hace filtro y lo que le da ese equilibrio de decir, yo no me voy a pasar de la raya. El amor es lo que le da a él ese filtro de no hacer las cosas simplemente por obtener un beneficio propio. El amor es lo que debe determinar el poder, el ejercer el poder sobre algo. Sí. Entonces, mira lo importante, cuando una persona hace las cosas únicamente por beneficio propio y simplemente lo hace sin amor, el legado que deja es de muerte, de destrucción, de desequilibrio, como en el caso de lo que te estoy mostrando de los hipopótamos en este momento que se está dando acá en mi país. Y así muchos ejemplos, así muchos ejemplos. Entonces, cuando hay este desequilibrio en la conciencia, ¿de qué distribución de la riqueza me estás hablando? ¿De qué igualdad me estás hablando? Porque la igualdad, primero que todo, se debe dar es en la conciencia y en que el ser humano
desarrolle su espiritualidad para poder llegar a esa edad dorada que tanto pues están trabajando los maestros para que se dé en un futuro. Pero para eso es esta era de Acuario, para que nosotros tomemos esa conciencia y podamos empezar a trabajar en nosotros mismos.